Gracias por permanecer en nuestra sintonía. De inmediato pasamos a nuestro espacio de la entrevista aquí en Antofagasta Televisión, hoy para hablar de algo que les va a interesar mucho, ¿eh? Es por eso que nos acompaña aquí en nuestros estudios Dusan Paredes, profesor titular del Departamento de Economía de la Universidad Católica del Norte. Dusan, te saludo. Gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido. Muchas gracias a usted por invitarnos. ¿Qué es el Índice Regional de Precios de Vivienda en Chile, el IRPV? Es un índice que refleja cuánto más caro o más barato son las regiones en el ítem de vivienda, Ya. considerando como vivienda a una casa que sea comparable y similar a través de las regiones. Ya, y este es un índice que empiezan ustedes como facultad, como Departamento de Economía, a tomar, a desarrollar. Cuéntame, ¿cómo sale esa idea? Sí. Yo creo que toda la gente que vive en Antofagasta, desde que yo tengo uso de razón al menos, Sí. hemos tenido la sensación de que los precios de la ciudad son diferentes al resto del país. Claro, ¿bien? sí. Y eso tiene mucha implicancia porque genera incerteza al momento de tener negociaciones colectivas, al momento de negociar beneficios estatales, o incluso fijar valores de referencia para aranceles. Es decir, la región durante muchos años ha diagnosticado que tiene un índice de precios más alto que el resto del país, pero lamentablemente por diferentes motivos, principalmente económicos, bien, hay que considerar que es muy caro construir un índice de precios, bien, es extremadamente caro. Y por lo tanto siempre había existido la necesidad, pero no existía la información. Mirando esta necesidad, digamos, de la sociedad, nosotros como grupo interdisciplinario, porque esto es un trabajo en conjunto con el Departamento de Matemáticas, ¿Ya? y eso es muy interesante porque es un fenómeno que ha ocurrido en prácticamente toda la ciencia. Por ejemplo, si tú miras los avances de medicina, hoy en día tienes gente de robótica, gente de informática, Claro. ¿no es cierto? Y en minería ocurre lo mismo. Y en este caso es lo mismo. Tenemos personas trabajando desde el Departamento de Matemáticas y lo que nosotros hacemos es utilizar, digamos, la lógica de inteligencia artificial y de Machine Learning para poder construir este índice de precios. Entonces, ¿qué quiere decir? Puedes pensarlo como una especie de robot que mientras estamos conversando ahora Claro. está descargando continuamente precios que logra observar en la red, ¿no? Y con estos precios podemos nosotros entregar a la comunidad cada 30 días un índice de precios aproximado de cuántos son los diferenciales en costo de vivienda. Esa sería la idea del proyecto. A ver, es evidente, lo sabemos de siempre, ¿ya? Que la segunda región es la más cara de Chile, ¿ya? O sea, en vivienda es lógico que es la más cara. ¿Para qué nos sirve este índice si no estamos descubriendo la pólvora con eso? O sea, ya es evidente que es la más cara. Sí. ¿Qué podemos sacar de ahí? Imagínate de que yo te dijera de que correr nos va a llevar a un mejor estado de salud. ¿Ya? Eso es evidente que lo sabemos. Pero ¿cuánto tienes que correr? Ya. ¿No? Es decir, en el margen te permite tomar decisiones más eficientes, ¿no? Tú podrías decir, sabes que estoy corriendo 2 horas, pero en realidad solo necesito 30 minutos. Acá es exactamente lo mismo. Todos teníamos una sensación de que Antofagasta era más caro, pero no teníamos el número. Y sin ese número es difícil dar un siguiente paso. ¿Bien? Nosotros sabemos de que nuestro índice obviamente no es perfecto porque existen otros ítems que no logramos capturar, pero ya tiene una métrica en el fondo de qué es lo que está ocurriendo y eso es lo que nosotros descubrimos. O sea, si tú le quieres dar un uso muy simple, muy específico, imagínate que en este minuto muchas personas que se atienden en el sector público, ¿bien? Claro. Parte de la puntuación que tienen para recibir algún beneficio es una comparativa nacional, ¿no? Muchas veces sabes que esta familia tiene un ingreso per cápita de 120.000 pesos por persona y digamos, y en Santiago puedes tener, o en otras ciudades, otra persona con 119.000 pesos por persona. Claro. Y esta persona en el margen puede quedar fuera. Ya. Si quisiera usar este índice, lo que uno podría decir es, ¿sabes qué? Estos 120.000 pesos no son 120.000 pesos cuando yo lo comparo con esta otra ciudad. Claro. Sino que en realidad Porque son... esta otra ciudad más cara. Claro, O sea, o más barata, o más y por barata, tanto claro. Antofagasta en realidad no son 120.000 pesos, sino que son 102.000 pesos. Claro.
Porque es Entonces, más costo. exacto. Más. Entonces hay una cantidad considerable de personas que podrían hacer uso de una serie de beneficios estatales. Esto puedo darte un ejemplo, que actualmente no lo pueden hacer. Es más, Claro. me atrevería a decir de que las personas sin conocer este número peligrosamente pueden quedar fuera de ciertos beneficios estatales solamente por ignorar los diferenciales de costo de vida. ¿Bien? Y por lo tanto consideramos de que eso es una contribución. ¿Bien? Y lo puedes poner en muchísimas, piénsalo simplemente en los bonos, becas, Claro. UNAE. ¿Ya? Es decir, cuando, no sé si es UNAE, pero beca del Presidente de la República o cualquier beca que entregue beneficio a los estudiantes, lo que nosotros podríamos concluir es que los montos que se tienen que entregar a Antofagasta debieran ser aproximadamente un 20% más alto, claro, para que esa persona pueda consumir los mismos bienes y servicios que otro lugar. Entonces, los usos son múltiples. De hecho, son prácticamente infinitos, porque todo lo que involucra una transacción de dinero se puede corregir, ¿bien? O al menos tienes un argumento de peso para poner sobre la mesa. O sea, claro, imagínate el legislador regional o la legisladora regional, cuando va a discutir temas presupuestarios o bien, digamos, de proyectos que sean relevantes para la región, hasta este minuto solamente tenía este argumento, es decir, sabe claro, que Antofagasta es más caro. Bueno, hasta ahí llega la historia, digamos. Claro. O sea, no hay más espacio. Ahora con esto debería tener un argumento técnico para decir, Porque ¿sabe está qué? Y validado. esto es más caro y en este sentido, digamos. Es validado. ¿Y cuánto más caro? Porque está validado. ¿Ya? Exacto, exacto. O sea, tiene o sea, este índice tiene un componente técnico que obviamente es lo que nos gusta tanto a mí como a Jorge Litín, que es el codirector del Departamento de Matemática. Pero si nos abstraemos un poco de esta parte más técnica, consideramos de que va en la línea justamente de lo que la propia universidad intenta hacer, o sea, Claro. tener una conexión con el territorio y con las problemáticas locales. Suena un poco fuerte a lo mejor lo que voy a decir, pero si nosotros no nos preocupamos de generar este número, nadie se va a preocupar. Claro. Cada cierto tiempo aparece el Instituto Nacional de Estadísticas, arroja el índice de precios o de salarios. ¿Ya? Así es. Y nos damos cuenta que la región de Antofagasta tiene los salarios más altos del país, o uno de los más altos del país. Claro, evidentemente, salario más alto, pero el costo más alto de vida, por lo tanto a lo mejor está equiparado con otra región. Pero aquí viene este juego que hacen los conmutados. Es decir, trabajar acá, ganar un sueldo elevado, pero vivir en otra zona, Sí. donde el costo de vida es más barato. Sí. Mira, esta es una de las cosas, cuando uno dicta una clase de economía, es de las cosas menos agradables de explicar, digamos. ¿Bien? Tienes que pensar que los salarios y los precios son muy equivalentes a tu frecuencia cardíaca, en el fondo. Ya. Tiene que existir, tiene que variar. Lo peligroso sería que no variara. Claro. ¿No? O sea, Claro. es la misma lógica. Es decir, los precios, muchas veces nosotros decimos, oye, ¿sabes qué? Pero Antofagasta es extremadamente caro. Bueno, regulemos los precios, ¿no? Muchas veces, bueno, en términos económicos, en realidad la ecuación es un poco más compleja, ¿bien? Efectivamente, como tú planteas, los salarios van de la mano, Claro. van de la mano con los precios. Sí. ¿No? O sea, es inviable que una ciudad tenga costos de vida altos y que tenga salarios bajos. Porque si eso ocurriera, entonces, en primer lugar, mucha gente decidiría no vivir en la ciudad. No seríamos la cuarta comuna más grande del Claro. país, primera cosa. Segunda cosa, las empresas se encontrarían prácticamente imposible conseguir, digamos, capital humano para poder trabajar. Entonces, estas dos cosas van de la mano, ¿bien? Ahora te falta una tercera parte, ¿no? Que se llama el triángulo de Rosen, que un economista se ganó el Nobel, si no me equivoco, por este tema. Rosen decía, mira, las ciudades se equilibran por tres cosas. Es una mesa de tres patas, tal como esta mesa. Tú tienes salarios y Ya. tú tienes índice de costo de vida. Pero la tercera que termina equilibrando son las amenidades. Te Ya. pongo un ejemplo. Coquimbo. Ya. Coquimbo tiene altas amenidades. Amenidades. Amenidades, Ya. playa, Perfecto, limpieza, perfecto, calidad ya. de los bienes públicos. Y eso automáticamente o te lo absorbe el mercado laboral, que hace el empleador a la empleadora. Dice, bueno, si yo te voy a pagar 800.000 pesos, yo ya sé que tú quieres vivir acá. Claro. Y sé que estás feliz acá. Por lo tanto, sé que te podrías quedar por menos de 800.000 pesos. ¿Bien? Entonces, hay una parte de los beneficios de amenidades que se capitalizan las empresas. ¿Bien? Pero también hay una parte que se capitaliza el mercado de la vivienda, porque el mercado de la vivienda dice, bueno, yo sé que tú quieres vivir acá.
Y por lo tanto, yo sé que estás dispuesto a pagar más, ¿no? Claro. Entonces, lo que explica la situación de Antofagasta o esta sensación de desventaja es que, claro, los salarios y los precios de vivienda van equiparados, pero el problema es que las amenidades que tenemos como ciudad no se condicen, ¿no? Entonces, eso termina por equilibrar, entre comillas, el mercado. Ahora, yo te podría preguntar a ti, hay 9 combinaciones diferentes, porque tienes amenidades, salarios. ¿En cuál tú prefieres vivir? Por ejemplo, Puerto Vara. Wow. Puerto Vara genera un salario bajo como ciudad. El costo de vida no es tan alto como ciudad, pero tienes altas amenidades. Claro. ¿No? Ahí tienes una combinación. Y luego tienes combinaciones como la de Antofagasta, que el salario es mucho más alto, el índice de costo de vida es mucho más alto, pero probablemente las amenidades, digamos, no son necesariamente las que nos gustaría. O sea, yo soy antofagastino, a mí me encanta Antofagasta, pero es muy subjetiva mi opinión. Si tú tomas una persona, probablemente va buscando otra amenidad. Y esto es curioso, porque la gente a veces comenta y dice, ¿sabes qué? Los conmutantes. Entonces, imaginemos que los conmutantes están decidiendo de manera racional. Imaginemos que un día cerramos las carreteras. Y cortan los vuelos. Es que todo el mundo va a ir a Antofagasta. Va a pasar algo súper extraño. Con ese shock de demanda de vivienda, hay nada que va a pasar con los precios de la vivienda. Van a subir. Van a subir, primer efecto. Segundo, con una entrada de una fuerza de mano de obra tan potente, ¿qué pasa con los salarios? Cuando tienen más oferta, bajan. Entonces uno comienza a decir, bueno, en realidad no es tan fácil afectar el equilibrio. Uno dice, ya que esta gente aquí lleguen, los precios se van a las nubes, los salarios van a bajar. Imagínate tú quieras mejorar significativamente la provisión de bienes públicos, de amenidades. Si tú mejoras significativamente la provisión de bienes públicos o los va a capturar el mercado de la vivienda subiendo los precios, es cosa de mirar. Si tú miras, nosotros también tenemos estimaciones intraurbanas. Si tú miras los diferenciales de precios de vivienda a lo largo de la ciudad, son dramáticos, digamos, ¿bien? Y son dramáticos en gran parte porque si tú miras la oferta de bienes públicos es tremendamente segmentada. Eso es un problema, digamos, que es transversal a la ciudad. Tú en la ciudad tienes grupos de personas que viven calidades de vida diferentes. Correcto. Bien. Correcto. Y eso te plantea un desafío, ¿no? Porque en el fondo, si nosotros quisiéramos mejorar las condiciones de la ciudad, hacer que la gente pague por los precios de vivienda y tenga un sentido de justicia mayor, inevitablemente la provisión de bienes públicos es una de las cosas que tiene que aumentar. Por eso que la gente queda con hay gente que vive en Londres y paga 5 veces el precio promedio que nosotros. Claro. Pero te va a decir, bueno, pero estoy en Londres. Estoy en Londres, ¿cierto? Y Antofagasta, yo creo que ese es su principal desafío. Y es un desafío que lamentablemente cuando uno mira el desarrollo de la ciudad, claro, hay un componente, y esta es una apreciación totalmente personal como economista, hay un componente de empuje del sector privado muy fuerte. Si tú te paseas por Antofagasta y miras la actividad inmobiliaria, se destruye una casa, se levanta un edificio, después se baja ese edificio. O sea, es un dinamismo, pero proviene, digamos, del sector privado. Por lo tanto, yo al sector privado, yo no sé si le pediría... O sea, no estoy diciendo que está haciendo todo bien, simplemente la pregunta es el sector público, ¿no? El sector público, local, me estoy refiriendo, es donde uno siente... Yo no digo que las cosas no estén bien, no digo que estén mal, simplemente me parece a mí que allí es donde hay un tema de gestión que hace que nosotros percibamos que la provisión de bienes públicos es baja. Y ahí se te genera esta sensación de decir, no, pero Antofagasta es extremadamente caro, ¿no? Y yo creo que esa es la triada, digamos, que es como más compleja de comprender. O sea, re importante el índice que nos están dando a conocer, o sea, que evidentemente va a irse especializando y va a ir apareciendo otros números importantes. Totalmente. O sea, de hecho, hay un dato que es como... los economistas siempre traemos mala noticia, como decimos, pero si una ciudad fuera muy barata, hay un problema. ¿Ya? No hay actividad económica, ¿no? Los precios suben en la medida en que tú tienes o menos oferta o más demanda, ¿no? Entonces, yo siempre digo esto, o sea, los precios de vivienda en Antofagasta son un problema, claro que son un problema para la gente más vulnerable que lamentablemente no puede muchas veces cubrir los costos medios de una vivienda digna. Pero en estricto rigor la ecuación funciona. Claro, por eso te digo, o sea, allí el Estado probablemente algo y debe hacer algo. Te voy a poner un ejemplo, o sea, no es casualidad que en Antofagasta prácticamente no se utilicen los subsidios de vivienda.
Claro. Este número que estamos calculando ahora y que te está mostrando allí es evidente, digamos. Vamos a ver si podemos, Cristian, hay una gráfica, a ver si podemos mostrarla, a ver si podemos interpretar esta gráfica. Estamos viendo a ver si la pueden mostrar en pantalla. Ya, esa, a ver. Sí. Oye, si lo número es un poquito pequeño, pero yo te lo puedo decir. Mira, Ya. esta gráfica es bien simple. Tú tienes todas las regiones Sácame el generador de caracteres, por favor. ordenados de mayor a menor. Ya. Bien. Y como tú puedes ver, la región metropolitana Ujú. es una de las ciudades, o sea, regiones más caras, cerca del Claro. 40%, más que la más barata, que sería Aysén, Claro. Marica y Parinacota, ¿no? O sea, tiene un 40% de variación entre la más cara y la más barata. Antofagasta está en segundo lugar. Yo sé que siempre antofagastinos tenemos la idea de que Antofagasta es la ciudad más cara de Chile, Claro. pero toda la literatura lo demuestra, las ciudades más grandes son las más caras. Ya tienen una presión de demanda mucho mayor, tienen mayor densificación. Correcto. Por tanto, Antofagasta es ligeramente más barato que la metropolitana. Y a mí me hubiera sorprendido. Qué alivio, ¿ah? Sí, pero en realidad sí. O sea, lo que pasa es que claramente, claro, y a lo mejor el espectador en su casa dice, ya, bueno, pero que no es la misma casa. Claro. Bueno, nosotros en nuestro algoritmo sí toma la misma casa, va buscando como clones de casas. Ya. Ahora, claro, tú puedes tener una casa con la misma infraestructura, con la misma cantidad de metros cuadrados, con la misma cantidad de piezas, pero una puede estar en un sector sumamente prohibitivo de acceso a bienes públicos y lo otro lo puedes tener al lado de un parque. Claro. Ese efecto sí que nosotros no lo podemos controlar y es un efecto propio de la ciudad. Sí. O sea, por eso digo, yo creo que Antofagasta, gran parte de lo que el mercado de vivienda te saca, entre comillas, es por los salarios. Ya. O sea, ningún mercado sobrepaga. Ningún mercado te va a pagar más del equilibrio que se necesita. Sí. Entonces, acá el equilibrio se logra de esa forma. ¿Podemos movernos de ese equilibrio? Claro que podemos movernos de ese equilibrio. Porque a lo mejor como sociedad uno podría decir, ¿sabes qué? Mira, necesito más provisión de bienes públicos. Claro. Porque yo creo que cuando tú miras la realidad de las comunas en Chile, me doy un dato, el informe del PNUD en 2016, hizo un índice de desarrollo humano para todas las comunas de Chile, ¿de acuerdo? Claro. Para que tengas una idea, y este es un dato que a mí me avergüenza muchas veces cuando... Ya. Las top 5 ciudades de Chile, Ya. bien, que son un eje específico de la región metropolitana, tienen un IDH aproximado al de Suiza. IDH es Índice de desarrollo humano. Ya, perfecto. Ingreso, educación, salud, más Ya. otra dimensión. Los últimos 5 están cercanos a Ghana o Afganistán. Ya. ¿Dónde estamos nosotros, Antofagasta? Nosotros estamos en el medio, En el más medio. para abajo. Ya, wow. Pero lo que te quiero decir es que dentro de un solo país Ajá. tienes Tenemos una un variopinto, una claro. desigualdad Ajá. que, ojo, que es más complicada que las otras desigualdades, porque lo que esta desigualdad te está diciendo es que dependiendo del lugar geográfico donde tú naces, tienes acceso a bienes públicos diferenciados. Claro. Y eso no es constitucional. Tú Ya que sabes- está de moda ahora. En estricto rigor, bueno, la mala noticia, tú decías recién los economistas traemos malas noticias, es que los precios de las viviendas no van a bajar en Antofagasta. No, es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil porque en el fondo tú tienes... es muy sencillo entenderlo por qué, a pesar de que es un número que nos afecta significativamente a todos, insisto. Más todavía a la gente... O sea, me gustaría aclarar eso porque a veces suena como un poco descarnado el análisis y yo digo, no, lo que pasa es que el Estado efectivamente se debiera preocupar, digamos, de la gente más vulnerable que lo necesita, Claro. ¿no es cierto? O sea, la vivienda no es solamente ocupar una vivienda, es ocupar una vivienda de manera digna, es que tu familia no esté condenada a un entorno que de alguna manera condiciona el desarrollo de tus hijos. Claro. O sea, esta idea, y me tomo una dieta, o sea, nosotros hemos generado nuestra política habitacional en la lógica de guetos. Ajá. Te vas fuera, te vas fuera, te vas Claro, fuera. claro. Y en donde obviamente las probabilidades de que un chiquito o una chiquita nazca en un contexto vulnerable y no tenga integración social son cada vez mayores, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que genera estos diferenciales de precio en caso de Antofagasta? Son factores muy simples de explicar. Si tú quieres llevarte a una persona a trabajar en el sector construcción, esa persona ¿en qué sector está pensando siempre que se puede transferir? Claro. A minería. Correcto. Y los salarios de minería... Entonces, y esto te lo puede decir cualquier empresario o empresaria que te diga, ¿sabes qué? Quiero a alguien que me atienda el negocio.
ya esa persona no va a querer trabajar menos de cierta cantidad de dinero. Entonces Claro. tiene un efecto de salario que te empuja los costos hacia arriba. Y luego si tú miras la distribución espacial de la ciudad, es una ciudad que está restringida por todos lados. Por lo tanto, es como una olla a presión. Y por lo tanto, los precios de la tierra suben significativamente. Dusan, se nos va el tiempo. Bueno, en estricto rigor saco algunas conclusiones. El pobre aquí en esta zona es más pobre. Y la persona que tiene la categoría de pobre, efectivamente, más pobre. Nosotros hemos calculado ese número. Lo que pasa es que es un número súper, digamos, sensible, ¿no? Claro. Por lo tanto, no me quiero aventurar a... Pero sí te puedo decir, y como antofagastino, ahora lo compruebo, que en Antofagasta hay más gente vulnerable de la Mira. que realmente creemos que hay. Y el principal mensaje de esto es que tiene que ser comprendido desde la política pública, ¿bien? Porque la política pública tiene que hacer una diferenciación por estos eventos, ¿bien? Entonces nosotros esperamos que como investigadores, tanta gente de matemática como yo, que como universidad también, digamos. O sea, esto es una problemática. O sea, a mí me parece que es lo ideal que persigue alguien que trabaja en ciencia, transferirle a la gente algo que le sea útil. Bueno, pero no tenemos una esperanza. Sí, ¿ah? claro. O sea, Los salarios pueden subir. claro, o mejorar las amenidades. ¿ah? Totalmente. Como decís tú. Tener una ciudad más limpia. ¿ah? Sí, claro. O sea, nosotros nos recorremos el centro de la ciudad y una ciudad asquerosa. Sí. ¿ya? O sea, tenemos suciedad por todos lados. Aquí hay un compromiso que no está tomado, no está realizándose una muy buena limpieza, distribución de la basura en el centro del país. Entonces, eso llama muchas veces a que miremos Antofagasta muy de Mira, yo reojo. solamente una vez tuve una experiencia muy extraña que yo creo que te refleja un poco. Una vez tuve una conferencia en un lugar que se llama Sedona, que en ¿Ya? Arizona, muy parecida a Antofagasta. Entonces, yo estaba obsesionado porque yo siempre tengo la hipótesis que Antofagasta, mi querida ciudad, no está limpia porque no llueve. Yo siempre tengo eso en mi cabeza, Ya. porque siempre siento que la lluvia ayuda Limpia, a limpiar. Entonces llego a este lugar Ajá. y dije, bueno, ustedes se van al lugar más árido del mundo. Se ve espectacular. Entonces tuve la oportunidad justamente de conversar con gente ahí y le decía, oye, pero ¿cómo lo hacen? Claro. Me decía, fácil. Duplicamos los contratos de limpieza. Mira. Porque la ciudad por defecto no va a estar. Entonces dije, bueno, qué lógico. Claro. O sea, los tipos se dieron cuenta de que lo que en una ciudad sirve, en una ciudad O desértica sea, tiene que ser el doble. en estricto rigor es un problema de actitud, porque plata, no es un problema de plata. No es un hay problema de plata, no es un problema de plata. O sea, los recursos públicos que hay en la ciudad, o sea, la cuarta comuna del país tiene un ingreso propio permanente que sobrepasa los 6.000 millones de pesos. O sea, Núcleo nace UCN.cl. sí, Ahí núcleo de está. análisis causal empírico. Ya, núcleo nace UCN.cl, ahí está la información. Todas Y bueno, las consultas, si la gente quiere que vayamos a presentar resultados a algún lugar, organizaciones Perfecto. sociales, empresas privadas, gobierno, nosotros encantados. muy interesante, Dusan. Yo te deseo el mejor de los éxitos y seguramente, claro, vamos a tener pronto mayor información, mayores números. Sí, estamos pensando en estirarnos un poco hacia otros aspectos como, por ejemplo, educación. Qué bueno. Es un aspecto que nos interesa mucho. Trata de calcular un índice de precio de educación. Vamos a ver cómo nos va. Eso, mucho éxito. Ya, muchas gracias. Chao, chao. Dusan Paredes, profesor titular de la Universidad Católica del Norte, precisamente del Departamento de Economía, nos acompañó en estos instantes en la entrevista. Siga junto a nosotros.